Qué lindo es Cuautla, paraíso terrenal, Cuautla histórica y hermosa. Hola amigos, me gusta saludarlos. Ahora, bueno, seguimos con la protección de la salud del COVID-19. Y ahora que vienen estos tiempos pues de los mes patrio, que pues nos damos cita para cenar, para pegar el grito, para celebrar un año más de la independencia de México, el 212 aniversario del inicio de la guerra de la independencia de México, llamada anteriormente Nueva España, que pertenecía este virreinato, igual que en toda América, los virreinatos del Perú, el virreinato del Río de la Plata, el virreinato de las Antillas, bueno, pero eran como territorios libres. Todos ellos pertenecían a la corona, exceptuando esa parte de Portugal, que conquistaba Portugal, que le tocaba Brasil. Pero todo lo demás, todo el continente, pues eran cerca de 7 millones, casi 7 millones y medio de habitantes los que había en el virreinato. A la llegada de Cristóbal Colón, pues éramos mucho más, éramos 40, 50, 60 millones de habitantes en América, pero pues con las enfermedades y con las guerras y con todo este proceso, esta evolución de, de evolución de conquista, pues la población fue decreciendo a niveles que pues, eran alarmantes, que mejor las leyes del rey de los reyes de España, de Castilla y Aragón, proclamaban la protección de los habitantes, ¿no? Que no hicieran trabajos que exigían rudeza, que mucho desgaste físico, a manera de protegerlos, ¿no? Por eso fue la llegada de los afroamericanos y a los africanos. Acuérdense que llegaron muchos africanos al norte, a las Carolinas, por allá, a lo que es hoy Estados Unidos, y de ahí vinieron muchos para este lado de Mesoamérica, que es pues la parte continental de América del Norte con América Central. Por eso tenemos una población negra y con las combinaciones de razas, pues la raza mulata. Bueno, dicho esto, en España entonces había por ahí de los 10 millones y medio de habitantes en lo que es la península ibérica, entre los distintos reinos. Acuérdense que todavía no existía España como tal, era el reino de Castilla, el reino de Aragón, el reino de Sevilla, el reino en el norte era de Asturias, y bueno, y todos estos reinos conformaban pues lo que es la península ibérica, y ellos en ese entonces andaban como los 10 millones y medio, ¿no? Y estaba en plena guerra de conquista Napoleón. Ya se habían sucedido la gran revolución francesa, donde Napoleón destaca como uno de sus mejores soldados, y él con el ánimo de seguir expandiendo el poderío de Francia. ¿Qué sucedió ahí? Pues que derogan el privilegio de la casta divina, de que el rey es por decisión divina, decisión de Dios, y por eso es rey, y toda su dinastía sigue siendo rey, y es un régimen absoluto. Y la Revolución Francesa es lo que hizo, ¿no? Derogar esa forma de absolutismo, y que se sometieran las gentes a un gobierno más democrático. Y entonces por esa razón la iglesia y las gentes de pensamiento muy conservador, pues a los franceses y a la ideología francesa la veían pues como un demonio, como un diablo. Jacob Rousseau, Montesquieu, todos estos, pues estaban ya estigmatizados como gente que estaba alterando las formas de gobierno, alejadas de lo que estaban acostumbrados de la monarquía.
y eso es lo que dio paso a Napoleón, y Napoleón pues fue conquistando y fue con esos ánimos de poder, fue imponiendo a su familia en los reinados, ¿no? En Italia, en Holanda, en Suecia, mismo sucedió en España. En 1808 es cuando Napoleón hace relaciones amistosas de ir juntos a la guerra contra Inglaterra, España y Francia, y Portugal, que está en la península ibérica. Él siempre ha sido aliado de los ingleses, y Napoleón en 1808 le pide permiso a los españoles, a los Borbones, que sé por qué les dio permiso, de pasar, solamente iba a pasar su ejército, 25,000 hombres franceses, a la parte de Portugal. Y oh sorpresa, no hubo ese cumplimiento de palabra, que solamente iban de paso, sino se quedaron ahí y tomaron varias provincias españolas, entre ellas la capital Madrid, y al mismo tiempo había ahí un problema de sucesión entre Carlos IV y su hijo Fernando VII, que asusados por un privilegiado que era protegido de la reina María Luisa, la esposa del rey Carlos IV, Manuel Godoy. Él hace una sublevación para poder instaurar al hijo, ¿no? a Fernando VII, y entonces ahí hubo un problema, que no hubo rey en un tiempo. Entonces Napoleón entra al quite y él se erige como juez y se los lleva presos a Bayona, del otro lado de los Pirineos, a Francia. Y entonces pues no hay rey en la península ibérica, y las noticias llegan tarde porque todo se era en barco, y a veces las noticias que no se sucedían en forma cronológica, llegaban según los barcos iban llegando. Entonces para entonces ya había llegado a la Nueva España ya la noticia de que no había rey, que estaba preso por Napoleón. O sea, Napoleón aquí es el que provoca pues esta gran división del mundo, y el apetito del reino de España, pues la joya de la corona es la Nueva España, es América también, ¿no? Pues es la gran proveedora de oro, de plata, de mano de obra, y bueno, y para las guerras, pues de ahí salía, ¿no? Las grandes edificaciones de los monasterios, de las catedrales, de las grandes ciudades de Europa, del reinado de Napoleón y de España, pues eran financiados por lo que salía de aquí de América, del oro de Perú, de México, ¿no? Bueno, pues cuando llegan estas noticias, ya había en 1808 esa noticia ya va permeando con ánimos de que México, bueno, no se llamaba México, Nueva España era el reino de la Nueva España, que tenía igual de condiciones y se le reconocía ante la ley, iguales méritos, iguales condiciones que cualquier otro reinado, como si fuera el de Aragón o el de Asturias o el de Sevilla. Y entonces ellos dicen, bueno, ahí aparece entonces un gran mexicano, un ideólogo mexicano, licenciado Francisco Primo de Verdad y Ramos. Él dice, bueno, pues las cosas del reinado no pertenecen al rey, pertenecen, y aparece la primera vez el concepto de nación, pertenecen a la nación. Y entonces, pues hay que hacer algo para que no haya un vacío de poder.
Pero también estaban los oligarcas desde entonces, pues ya los que mantienen el dinero en su poder y las relaciones se ven amenazados con sus privilegios, pues ellos tratan rápidamente de hacerse de un movimiento para establecer una nueva forma de autonomía. Y entonces aparece el dueño de lo que fue la hacienda de Temisco, Guillermo del Yergo, que es el que se presta para poder hacer un golpe de Estado en 1808. Fue la primera insurrección que se da y fácilmente fue pues disuadida por el virrey, ¿no? De entonces, por las fuerzas virreinales, y es hasta ya 1810, en la conspiración de Querétaro, y también la de Valladolid, que ya se empieza a formar más el ánimo de instaurar un nuevo régimen que no permita a los franceses, que son herejes, que son ateos, que niegan que la decisión divina, la sangre azul, siga reinando. Pues esto es una afrenta al clero y a las clases poderosas que en ese entonces había. Ahí estamos hablando de la conspiración de la corregidora de Querétaro y Allende, que era el que realmente llevaba la estrategia. Y él se acerca al cura Miguel Hidalgo, que pues es un tipo instruido, leído, hablaba 7 idiomas, entre ellos el francés, que lo conocía a la perfección, había hecho ya algunas traducciones, y hablaba las lenguas nativas por el lugar, el mixteco, el otomí, algunas lenguas más, y era una gente docta, pues, que le sabía lo que estaba sucediendo, y entonces le dicen a él, pues, ya nos descubrieron la conspiración que queremos hacer una insurrección, vamos a todos a escondernos. Y él dice, no, mejor después de tomarnos un chocolatito, vamos a tomar y agarrar gachupines. Y es como inicia esa noche del 15 de septiembre, pues el levantamiento a la insurrección, que suenan las campanas del pueblo de Dolores hoy Hidalgo, y que era Valladolid, y va y forma un ejército en un poco tiempo, en 4 meses que duró la insurrección de Miguel Hidalgo, de casi 100,000 campesinos, pobres, que lo que les decía Hidalgo, la divisa era, como no había paga por engrosar las filas del ejército, pues ahí tomen lo que puedan de cada hacienda que iban pasando, ¿no? De cada lugar que iban asaltando y el botín de guerra, pues ahí se lo repartían. Y fue lejos de esto que José María Morelos y Pavón, pues él traía un ejército cuando llegó aquí a Cuautla en 1812, 3,500, 4,000 gentes, ¿no? Muy lejos a los 80, 100,000 que traía Miguel Hidalgo. Pero además él, el cura, el padre José María Morelos y Pavón les prohibía hacer botines, asaltos, hacer robos descarados, y él mantuvo así, de esta manera, un ejército más disciplinado, con mayor estrategia, más profesional. Por eso Cuautla es la gran protagonista de la lucha de independencia. Ya Hidalgo había sido fusilado, duró su insurrección 4 meses, y después le pasa la batuta a José María Morelos y Pavón, que aquí en Cuautla pues es la guerra decisiva, ¿no? Ya todo el ejército más adecuado, más habituallado y más profesional que tenía entonces el virreinato, pues lo puso a combatir a Morelos, porque ya la orden del rey y del virrey era acabar con ese insurrecto y que se acabaran esos brotes de independencia o de autonomía. Y es así como Cuautla, por orgullo de los que vivimos aquí, de los que visitamos y que nos gusta vivir en Cuautla, y los que han nacido aquí, pues es el orgullo nacional de vivir en esta tierra bendita.
Se despide de ustedes su amigo y servidor, y con mucha responsabilidad festejar este aniversario de la independencia de México, recordando que Cuautla es la gran protagonista de esta historia. Hasta luego. Me gusta mucho mi tierra, tierra de mil colores. Es un jardín muy hermoso donde se dan lindas flores. Qué lindo es Cuautla,